¿Cuál memoria? ¿Qué más dijiste, Rocío? Función adaptativa porque nos permite la a ver, no sé si permite, está bien, tenelo a decir. ¿Qué más? Porque recuerdo sobre la introspección crítica, el método experimental y los modelos de simulación. Bien, bueno, lo vamos a dejar, acá no sé quién escribió como no debía, lo vamos a dejar acá separadito, después ya les voy a decir por qué, los métodos, ¿sí? ¿Qué más? La retroalimentación. Ustedes ya después me van a decir qué más. Bueno, no copien, no sé por qué copian tanto si es todo lo que ya hemos visto, ¿sí? Son unos copiones, Dios mío. ¿A dónde están todos los procesos ahí del sujeto activo? Bueno, esto, ¿a dónde ocurre? Bueno, entonces, podríamos decir, ¿sí? Bueno, ¿qué les parece? ¿Sí? Si nosotros decimos que, voy a borrarlo del medio, lo vamos a dejar después entre paréntesis. Es una mente, esto ocurre en la mente, ¿sí? ¿Y la mente qué es? ¿El afuera o el adentro? Bien. Seguimos hasta el día de hoy con el debate de qué es lo que está afuera y qué es lo que está adentro. Eso es una cosa como que siempre, como qué es lo que traemos al nacer y qué es lo que adquirimos. Eso es algo que va a atravesar siempre la filosofía, la psicología y muchas de las ciencias naturales, ¿sí? Entonces vamos a poner que esto está adentro, ¿sí? Y si no decimos adentro, ¿qué decimos? A ver, sí, interno, ¿qué más? Si toman el modelo, ¿sí? Entonces, adentro o interno, ¿sí? Y podemos decir, si tomamos ese modelo, el input, ¿sí? Entonces, si esto es lo interno, ¿qué hay acá? Externo. ¿Y qué sería qué? El ambiente. No vamos a decir ambiente porque si bien hay cuestiones que por ese nombre en relación a lo ambiental y el ambiente, y después ya les voy a hacer otra pregunta para ver si han leído, pero podríamos decir que es otra cosa. La realidad, ¿sí? Ahí si quieren poner los estímulos, la familia, las situaciones, los eventos, todo lo que ocurre acá. A ver, ¿qué es lo que hay acá? Personas, ¿qué más hay? Sí, vivencias, lo voy a poner entre comillas porque ya vivencias entra un poquitito, pasa para acá, ¿no? ¿Sí? Las vivencias. ¿Qué más? Hay personas, objetos, ¿qué más? Situaciones. Conducta observable. No. ¿Quién dijo conducta observable? No vamos a hablar de la conducta acá. Hay un momento, ¿sí?, en que ustedes en los textos, si es que han leído bien y detenidamente, vamos a hablar de la conducta porque la psicología cognitiva la retoma diciendo que se pueden explicar ciertas conductas, ¿sí?, pero no solamente, ustedes eso creo que lo leyeron en los textos, pero está cierto, que ya hace como 15 días que estaba publicado, donde se decía, bueno, pero no todo se explica por un estímulo. ¿Por qué? Porque acá hay toda una serie de procesos, ¿sí?, que tienen que ver con el input, y si allá hemos puesto input, ¿qué vamos a poner acá? ¿Sí? Y en este output también hay representaciones
decíamos la vez pasada? Sí, que nos permitían interpretar esa realidad. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Ah? Vamos ahí, eso es para tener un panorama claro. Van a cerrar los ojitos así como no entendiendo nada quienes no han leído, ¿sí? Pero por eso es un poco la idea de que ustedes puedan ver, ¿sí?, la relación entre estos conceptos. ¿Estamos? ¿Cuántos minutos? Chao, lo lamento. Bueno, ¿qué les parece que tratar de hacer yo? Si escucho por ahí la palabra síntesis, otra cosa que no sea síntesis. Bueno, ajá, algo así. Eso lo hice en 7 minutos. ¿Sí? Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Varias cosas. Lo voy a poner acá. No es para que se asusten, es para dejar las cosas claras. ¿Sí? No quiero, no solamente no quiero, no se debe, cuando uno va a exponer, no quiero que ocurra el hecho de que ustedes me hagan un listado de los conceptos que no tengan relación. Eso no quiero. Me vaya a hacer un listado, tiene que ir a 3, 4, 5 consultas o haber venido a las clases, porque yo no necesito un listado. La consigna que piden, que se articule, que se muestre la relación, que se entienda. Para algunos puede resultar difícil, porque quizás es algo que no se han acostumbrado a hacer, no les resulta familiar, porque el copy y pegue es más familiar para ustedes, en general estoy hablando, pero si no están acostumbrados a hacerlo, habrá que volver a realizar esos procesos y aprender a hacerlo, ¿sí? Estamos en junio, por ahí, cuando lleguemos a noviembre, eso se haya logrado, ¿sí? Pero para eso es necesario, en primerísimo lugar, que ustedes vengan a clase con una lectura, porque si no yo no tengo de dónde agarrar, y de dónde agarrar, y vamos a ver el aprendizaje, para retomar lo que estamos hablando. Entonces, vienen en ayuda y se van en ayuda. ¿Entienden, chicos? ¿Sí? Entonces, listado no, se tiene que mostrar una relación. ¿Sí? ¿Estamos ahí? ¿Qué otra cosa les parece que en una exposición yo no quisiera que ocurra? Cada uno habíamos dicho, ¿no? Todos tienen que tomar la palabra. ¿Sí? Leer. Perfecto. Leer, ¿no? Porque si yo tengo en claro esa articulación, si quieren pueden traer una fichita, pero no me vengan con el celular y con el otro oficio para leer todo lo que van a decir, ¿de acuerdo? Bueno. Otra cosa que no quiero que ocurrió el año pasado. ¿Sí? ¿Ah? Ay, gracias. Bueno, yo le he puesto otro nombre ahora. Tocar de oído. Seguimos con la metáfora musical, ¿sí? No me toquen de oído, chicos. Yo no quiero opiniones. Ustedes no saben las tocadas de oído que yo he leído en la parcial. Entonces, opiniones no. Lo que ustedes tienen que construir es a partir de ustedes. Porque estamos en la universidad. Entonces, ustedes se han anotado en la carrera universitaria no para zafar, se están formando como profesionales. ¿De acuerdo? Entonces, opiniones no. Puede incluso hasta ser acertada una opinión, pero tiene que estar el concepto del autor y de los autores. ¿De acuerdo? ¿Qué otra cosa que ocurrió también el año pasado? Y en algunos trabajos prácticos. Ahora volvemos a retomar esto. No me traigan conceptos de otras materias. La metacognición, el multiparadigma, el misil, no sé. No me traigan conceptos que son de otras materias o de otros, porque lo que nosotros estamos tratando acá es de evaluar los contenidos de esta materia, ¿de acuerdo? Me han puesto en un trabajo práctico, tendría que ver cuál es mi grupo, que no lo voy a mandar al frente ahora, que el progreso de la ciencia era acumulativa. Yo cuando he leído eso,
Y encima han nombrado una materia ahí, así que yo puedo ir a hablar con la profesora y decirle, escuchame, ¿voy a enseñar a los chicos que esto es lo cognitivo? Ojo con esas cosas, ¿sí? No me traigan de otros ámbitos y de otros textos. La vez pasada hemos estado en consulta y de ¿dónde has sacado vos Parcelión? Y yo he sacado del texto de la pasada. Los textos no lo ven, ¿de acuerdo? Sí, yo voy a ser rigurosa con eso, necesito ser rigurosa para que ustedes aprendan estos criterios de evaluación que tienen que ver con el ámbito universitario, ¿de acuerdo? ¿Ah? Bueno, hasta ahí vamos. Si yo me acuerdo de otra cosa, les pongo acá para que sepan a qué atenerse, ¿sí? ¿De acuerdo? Bueno, me van a traer un montón de presentaciones con colorcito, todo hermoso, los movimientos, no sé qué más, pero esto, la articulación tiene que estar presente, ¿de acuerdo? Bueno, ¿qué más? Retomamos lo que hemos conversado en la clase pasada, ¿de acuerdo? ¿Quiénes no vinieron a la clase pasada? ¿Qué ha pasado que no vinieron? No. Ella estaba, avisaron tarde, ella para ella. Avisamos tarde, el jueves pasado hemos dicho que las 2 clases presenciales serán. ¿Sí o no? O sea, bueno, ¿qué más? ¿Qué les ha pasado? ¿Estaban enfermos? Hacía frío, llovía. ¿Ah? ¿Qué ha pasado? ¿En serio le pregunto bien? Si no sé todavía el nombre de todos, bueno. Bien, hermoso, porque así ya no... Ah, perfecto, suele pasar. Y me pasó una vez también, me pasó una vez también que no sé qué profesor no ha querido indagar, porque si no iba a ir. Daba una clase virtual antes de esta, entonces se habían quedado en la casa para la clase virtual y no llegaban a esta. Bueno, después díganme quién es. Yo tengo la manera de averiguar. Bueno, recuperemos lo mismo que estábamos diciendo en ese esquema que hemos hecho, ¿verdad? Vamos a recuperar, sobre todo para los que no han venido, que más o menos he visto hacia grandes rasgos ha sido en la mitad. Quiero pensar que como no han venido, esas 2 horas han estado leyendo teoría psicológica. Quiero pensar yo, ¿sí? Entonces nosotros decíamos, retomo lo que decía su compañera, que no estamos hablando de tipos de memoria, no estamos hablando de clasificación, estamos hablando de 2 procesos, ¿sí? Un montón de procesos, 2 sistemas entre los cuales, ahora sí lo voy a decir bien, se realizan un montón de procesos y operaciones que tienen que ver con adquirir esa información, porque ¿qué es lo que estudia la psicología cognitiva? Sí, el procesamiento de la información, acuérdense de la analogía computacional, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, esa información, estamos hablando de procesarla. Entonces, ¿qué quiere decir procesar? Estaba por usar una metáfora de los alimentos, pero no lo voy a usar. Yo como algo, ¿y cómo va eso al resto del organismo y del cuerpo? No sé, yo abro acá una avena y tengo el sándwich de milanesa que he comido. No, hay un procesamiento que divide, por ejemplo, los nutrientes, ¿sí? Lo que sirve, lo que no sirve, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces ustedes van al médico, van a un nutricionista que les dice, tenés que comer más esto, ¿de acuerdo? Hay todo un procesamiento de esos alimentos. Si nosotros usáramos de alguna manera esa metáfora, que tiene que ver un poco más con lo nutricional o con lo digestivo, tendríamos como una idea de a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de procesar, ¿sí? Y esto tiene que ver con el concepto de representaciones que nosotros hemos trabajado y hemos dicho que las representaciones son símbolos. Entidades simbólicas, signos, símbolos. Y entonces, ¿qué significa? Que lo que está afuera, ¿yo qué hago? Lo transformo. No hay una copia
memoria, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes quieren adquirir un conocimiento y se van a leer eso de memoria sin ningún tipo de procesamiento, a los 5 minutos se han olvidado de la ¿se entiende? ¿Sí? Bueno, multiplicaciones, silencio. Bueno, vamos. ¡Wow! Hoy no está el profe acá cuchicheando, pero están ustedes haciendo ruido con el celular, así que bueno. Esa serie de procesos, de operaciones, de mecanismos, ¿sí? Tienen como objetivo, lo dice Pozo, ¿sí? Porque naturalmente está en la naturaleza de la mente humana poder incorporar una información a un bagaje, ¿sí? ¿Qué decíamos nosotros de la memoria a largo plazo? ¿Es permanente? ¿Es ilimitada? ¿Ah? Bueno, pero hay formas y hay maneras de, dice Pozo, potenciar esas posibilidades y esa capacidad que tienen esos dos sistemas de memoria. ¿Han leído cuando Pozo dice eso? Bueno, todos esos mecanismos, procesos, operaciones, nosotros hicimos un listado que puede llegar a ser infinito de la clase pasada. Decimos, registra, almacena, selecciona, clasifica, compara, interpreta, integra, comprende, analiza, imagina. La conexión entre ambas memorias es extraordinariamente potente. Pozo usa esa palabra. ¿Qué quiere decir potente? Fuerte. Y si no fuera fuerte, no es fuerte. ¿Me han dicho? Algo mejor que fuerte. Quiere decir que tiene un potencial, ¿sí? Como todos ustedes. ¿Qué quiere decir que algo tiene un potencial? Que puede llegar a ser, ¿sí? Más de lo que es. Entonces, no es ilimitada, no es tan permanente, se llama permanente porque dura un poquito más, ¿sí? Pero no es ilimitada. Pero hay formas, va a decir Pozo, y es sobre lo que ustedes después van a trabajar exactamente, creo que en 5 minutos, se van a poner a leer y van a poner a trabajar. Hay formas por las cuales se puede usar esa potencialidad que tienen esos sistemas de memoria para que ¿qué? No solamente para que se multipliquen y amplifiquen las posibilidades que tienen esos sistemas, sino para algo que fundamentalmente a ustedes, como futuros, si seguimos así, el futuro va a ser como en 10 y 15 años, el futuro de ustedes como profesores y licenciados en Ciencias de la Educación tienen que saber acerca de lo que es el aprendizaje. ¿Sí? ¿Bien? Sigamos. Enseguida ya prendemos las luces y nos ponemos a trabajar. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando trabajamos la clase pasada? O sea, no fue hace tanto, antes de ayer, ¿de acuerdo? Y decíamos, ¿por qué el rasgo más importante de esa memoria permanente es su organización? Ustedes tienen un subtítulo allí en el texto que lo dice, ¿sí? Si no lo hacen tanto, mejor lo van a leer. Porque nuestra memoria tiene tanta y tan variada información y si no se pudiera organizar, no se podría recuperar aquello que teóricamente está organizado. Entonces, si bien hay un potencial, quiero que esto lo comprendan bien porque después vamos a retomar también el martes que viene. Si bien esos sistemas de memoria son potentes porque tienen un potencial, si yo no realizo previamente toda una serie de mecanismos y de procesos que me van a permitir esa información, poder tenerla organizada, la memoria no va a servir de nada, chicos. En 24 horas repitiendo todo con el papelito en la mano, no me va a servir. Eso es lo que
va a hacer que se pueda recuperar, que por lo menos haya más posibilidad de recuperar la información y además de forma más duradera. Porque a lo mejor si ustedes estudian de memoria para la exposición el día anterior, se acuerdan al día siguiente, pero a la semana siguiente también pase atrás. Decíamos también desde el día 1, cuando trabajábamos con psicología cognitiva, la memoria y ambos sistemas de memoria, pero específicamente la memoria permanente, tiene una organización. Y lo que nosotros podemos decir, ¿se acuerdan lo que era el sujeto universal en la cognitiva? ¿Cuál es el sujeto de psicología cognitiva? El sujeto, ¿Qué significa sujeto universal? Que sea un sujeto activo y sujeto universal. No me miren, no tengo acá. Busquen, a ver. ¿qué pasa? ¿Qué le pasa a todo? ¿Qué es general? Chicos, sentido común. ¿Saben lo que es sentido común? Pues yo estoy diciendo universal. Entonces, en términos universales, es decir, que la psicología cognitiva fundamentalmente se va a encargar de algo que nos ocurra a todos, o por lo menos a la gran generalidad del sujeto humano en relación a lo mental, es hablar de una organización jerárquica y de asociación, y habíamos visto también en la clase pasada que los elementos, ¿sí? Conceptos, esquemas, proposiciones, signos, símbolos, etcétera, etcétera, que configuran esos sistemas están relacionados, ¿sí? Entonces, ¿se acuerdan del ejemplo del buen profesor, del buen alumno? ¿Sí? Entonces veíamos cómo hay toda una organización que tendrá que ver, por ejemplo, en algunos casos, con algo que yo he vivido en algún momento, ¿sí? Si yo digo buen profesor y digo buen alumno, autobiográficamente me estoy remitiendo quizás a cuestiones que yo he vivido en la secundaria o en la primaria, ¿sí? Entonces, en el sentido universal, la memoria tiene, o los sistemas de memoria tienen en todos los sujetos la posibilidad, el potencial de formar, ¿sí? De organizarse jerárquicamente y por asociación. Lo que va a ser particular, ¿quién era que contaba del ejemplo del conejito? Bueno, lo que va a ser particular son los criterios con que esa organización se va a dar, ¿sí? ¿Se entiende, verdad? Entonces, lo que plantea Pozo es, se ha comprobado a través de qué métodos. A ver, por lo menos nómbrenmelo a los métodos de la psicología cognitiva. Experimental, ¿qué más? No, levanten la mano. Los métodos que vimos en la clase pasada. De simulación. Simulación y la introspección crítica, ¿sí? Llegó a construir esta serie de conceptos, la psicología cognitiva, que sigue incluso hoy en día mucho más potente como teoría, ¿sí? De lo que fue en sus orígenes. Pues yo les estoy planteando a partir de todo lo que tiene que ver con los sistemas de memoria como la perspectiva clásica de la psicología cognitiva. Pero ya cuando vamos a entrar a hablar de aprendizaje, hoy tenemos que entrar así de lleno, de cabeza a hablar del aprendizaje, van a ver cómo esa psicología cognitiva continuó, ¿sí? Construyéndose como teoría y fue incorporando toda una serie de conceptos que siguen teniendo que ver con los procesos cognitivos, pero no solamente con la memoria. Esto parece muy obvio, pero nos ocurrió el año pasado y el anteaño pasado, que todos decían, ¿se confiaron en la cognitiva? ¿Qué es la memoria? No, comenzamos, ¿sí? Con un estudio que tiene que ver con estos sistemas, pero vamos mucho más allá de eso. Y hoy quiero pensar que lo vamos a comprender entre todos, ¿sí? Bueno, ¿cómo se organizan todas esas representaciones, ¿sí?
por niveles, dice Pozo, bueno, se forma una especie de árbol de conceptos, ¿sí? Y ese árbol de conceptos, él le llama red semántica o mapa conceptual. No es el mapa conceptual que ustedes usan o van a aprender a usar en otras materias, que tiene que ver con cómo relacionar conceptos, o sea, como técnicas de estudio. Dice Pozo, también nosotros, en nuestros sistemas de memoria, tenemos una organización parecida a un mapa conceptual. ¿Qué quiere decir? Él dice, por ejemplo, puede funcionar como un diccionario, una biblioteca con una palabra clave, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo les puedo decir, a ver, ¿qué les puedo decir? Profesor, y ustedes entonces, ¿qué hacen? Ah, el profesor, busco la representación, ¿sí? Del profesor, entonces está el de secundario, de acá, el de la otra materia. Hoy me decía un grupo, pobrecito el pobrecito el profe, ¿de dónde saca que un profesor es pobrecito? El sueldo debe ser, no sé. Bueno, entonces uno dice una palabra clave, ¿qué hace la memoria? Yo le digo a ustedes, por ejemplo, novio, el novio. ¿Qué hace la mente de ustedes? Representamos, pensamos. ¿Ah? Representamos, tenemos representación. Claro, pero ¿cuáles son los mecanismos? Recuperan, ¿qué más hacen? ¿Se acuerdan de uno? ¿De uno de los novios? Sí, recordamos, relacionamos. ¿O se acuerdan de todos? O de las novias. Como más unos que de otros. ¿O se acuerdan de la época? ¿Sí? ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, cada uno irá haciendo como un camino particular, pero lo que dice Pozo, lo que sí es universal y para todos es igual, que ese mapa existe. En cada uno, de acuerdo a lo que ha vivido, un tiempo, un espacio, a las habilidades. Se me ocurre, por ejemplo, que lo voy a dejar para más adelante, va formando ese mapa, entonces uno puede apelar quizás a un concepto. Y esto es importante porque lo vamos a ver ahora en el concepto del aprendizaje constructivo. Mejor organización, más fácil será que esa información sea ¿qué? Duradera. Gracias. ¿Sí? Duradera. ¿No? Que se pueda recuperar también con más facilidad. Bueno. El significado de un concepto, entonces, esto que hemos hablado con algunos ejemplos sencillos, digamos, de la vida cotidiana, dependerá de las relaciones que tenga con el resto de los elementos que componen ese mapa, ¿sí? Y cuando yo hablo de red de relaciones, ¿de qué concepto estoy hablando? ¿Qué concepto ha tomado? Estoy tratando de apelar a las palabras claves, a veces a ustedes se les ha quedado, cuando hablábamos de los aportes conceptuales de las otras disciplinas que tomaba la psicología cognitiva. Cuando yo estoy hablando de relaciones entre elementos, ¿qué concepto es? Lo hemos repetido como 10 veces ya. Sí, un sistema. Entonces, ojo con esto, que les va a pasar lo mismo cuando veamos los aprendizajes. Los aprendizajes se clasifican en asociativo, constructivo. No estamos hablando de clasificación. Sáquense, revisen esos esquemas que ustedes traen de otros ámbitos. No estamos hablando de clasificación, sino de sistemas interconectados. ¿De acuerdo? Eso lo vimos también en la clase pasada. Entonces, aprender un dominio de conocimiento, ¿sí? ¿Dónde está la chica que vende las golosinas? ¿Está acá o no viene? Que tiene el emprendimiento. Ah, yo justo que quería pedir. No estamos hablando solamente de un dominio de conocimiento académico. Hoy sí vamos a hablar de eso, pero estamos hablando de todo tipo de dominio de conocimiento. ¿Cómo saben ustedes hacer algo? Puede ser un oficio, puede ser una profesión. Los chicos ahora que están trabajando así, a full, los chicos, digo yo, los profes, bueno, los profes que se han recibido hace relativamente poco y están trabajando ahora a full, ¿sí? Con los llamados de la junta, con las asesorías. ¿Ustedes qué creen que ellos hacen cuando tienen un trabajo?
trabajo, ¿van a consultar a la inteligencia artificial o a los apuntes o a las fotos que han sacado en el celular? ¿Qué hacen? Ah, esto lo hemos visto en, ¿sí? Esto nos ha pasado en, ¿sí? Quizás necesiten retomar eso, ¿sí? Pero están organizados todos esos conceptos y esos conocimientos que han tenido a lo largo de la carrera, que a la hora de trabajar o desempeñarse, ¿sí? Estamos hablando de dominios de conocimientos, ellos pueden apelar a esa red, ¿sí? Por eso tenemos todo tipo de profesionales. Ellos son muy buenos, pero hay otro tipo de profesionales, doy fe, que no son tan buenos, y bueno, habrá que ver si no han organizado bien toda esa red, ¿no?, de conocimientos. Bueno, seguimos repasando. A medida que voy repasando, también voy haciendo como hincapié en algunos conceptos. Cuéntenme, ¿de qué se ríen tanto? ¿Quieren contar algún ejemplo? Bienvenido sea, ¿no? ¿Quieren contar algún ejemplo? No, es que no, profesional. Bueno, avanzamos entonces. ¿Qué dice Pozo? No opinen, no toquen de oído, no guitarreen, ¿sí? Vamos al concepto del autor. ¿Bien? ¿Tu compañero que está enfermo? ¿Pasa algo? ¿El autor? ¿Sí? Dice Pozo, adquirir el conocimiento de forma organizada como un sistema, lo vamos a comprender ahora que ustedes trabajen con los conceptos de aprendizaje, explícitamente relacionado, en vez, y nos vamos a comparar acá, de unidades de información yuxtapuesta. ¿Qué es decir yuxtapuesta? Así es como muchos de ustedes aprenden. Dice Pozo, no va a funcionar eso, ¿sí? No va a funcionar, no tienen la culpa totalmente ustedes, ahora sí porque ya lo saben, cuando no lo sabían, ¿sí? Pero ahora sí ya lo saben. Tampoco quizás los docentes o los profesores que les han enseñado a ustedes determinadas materias, contenidos o asignaturas, ¿sí? Porque para ellos tendrían que haber hecho algo de formación pedagógica, por eso los profesores tienen que hacer formación pedagógica. Entonces ahora dicen, este es el dossier, esto, 1, 2, 3, este leen, ponen una cosa encima de la otra. ¿Y qué dice Pozo? ¿Hay que justaponer o qué hay que hacer? Cuando uno trata de adquirir mayor información acerca del dominio o de una asignatura que tienen que haber relaciones, tienen que haber conexiones. Hoy vamos a ver también cómo se hace eso, ¿verdad? Porque si no suena muy lindo, pero vamos a ver cómo lo podemos hacer o poner en práctica, ¿sí? Y tomamos un concepto que es necesario que lo recuerden para lo que vamos a trabajar hoy y también para el martes que viene, ¿sí? Ahora ya te doy lugar, ¿sí? No es que no pueda haber una información una encima de la otra, ¿sí? Pero si lo que uno quiere es, como decíamos hace un momento, que la vibración sea mayor y que cuando yo lo necesite, sobre todo cuando ustedes lo necesiten, puedan recuperar eso, la forma de garantizar esa potencialidad, ¿sí? Vuelvo a recuperar conceptos de los que ya hemos hablado hoy, es que esos conocimientos, conceptos, representaciones del dominio del conocimiento X, en este caso de ustedes de ciencias de la educación, puedan entre ellos tener una mejor relación, ¿sí? Y se puedan organizar. ¿Va a depender solamente de ustedes? No, va a depender de quién. De la retroalimentación. Sí. Profesor. Ahí está. ¿Sí? Entonces, les voy tirando algunas pistas de lo que van a trabajar ahora en unos minutitos, ¿sí? Ahora ya te doy lugar que quieres preguntar algo. La información que aprendemos con un significado como parte de una organización más amplia se recuerda mejor que los datos adquiridos aisladamente. Por eso ustedes sacan fotos, foto y foto, y se van al parcial a estudiar con las fotos, y las fotos son elementos estáticos, aislados.
Ahora, si ustedes toman esa foto, se van al texto, y después discuten en grupo, y después vienen a la tutoría y le preguntan al profesor, puede ser que se hagan más potentes esos materiales que usted tiene a mano. ¿De acuerdo? Sí. Lo que yo quería decir es que yo enseño particularmente inglés a adolescentes y me pasaba con alumnos que el tema de la repetición capaz que no les servía, entonces yo hice un método, no me acuerdo cómo se llamaba, que era con la relación. Entonces yo dije que él divida su casa y que en cada habitación ponga un tema que tenía que estudiar. Entonces cada vez que yo le decía, en vez de decirle directamente el nombre del tema, le decía qué hay en el baño, qué hay en tu pieza, qué hay en la cocina. Entonces relacionaba y automáticamente le llevaba a eso del tema en sí, y estaba organizado porque yo iba como desde la entrada de su casa hasta el fondo, y así como tal vez le seguía un poco más que la repetición, que unidad 1, 2, 3, 4. Lo hiciste como intuitivamente, digamos, porque a veces también los docentes hacemos cosas intuitivamente y después, bueno, nos damos cuenta que... No, me puse a averiguar como método de estudio. Pero lo que no comprendo es qué es lo que en cada ambiente él hacía, pues. Bueno, por ejemplo, él tenía que preparar un ingreso para Lola Mora y tenía varios temas. Y por ejemplo, yo como el primero era pasado continuo, yo decía, bueno, a ver, en la entrada veamos el primer tema, en qué habitación está la entrada de tu casa, y me decía el comedor. Bueno, entonces... Ya sé, comprendo, pero ¿qué hacía él? ¿Ponía papeles, algo, o estudiaba en ese lugar? Eso es lo que no termino de entender. No, lo que yo hacía era que él agarre y ponga, en la hoja ponga baño, primer condicional, y de ahí los temas. Entonces yo le decía que elija objetos del baño, por ejemplo, cepillo de dientes, habla sobre el primer condicional y le decía que ponga un ejemplo al lado. O sea, capaz que no tenía sentido en ese momento, pero me funcionó. Entonces me dijo, me tomaron el living, el comedor y la cocina. A ver, retomo de lo que están comentando la compañera, ¿sí? A ver, no sé, opinen ustedes, yo que avanzo unos años. En realidad, yo sé que hay un método ahí, o una teoría, conozco, pero lo que sí puede ser que ha sucedido es que la concentración de él ha ido más por relacionar con lo habitual lo que él tenía que hacer. Por ejemplo, un baño, bueno, el baño de mi casa estaba más relacionado con lo que él conocía, a irse directamente a las unidades o irse directamente a la teoría. Ha sido importante que él relacione ciertas cosas de su vida como para poder hacer el ejercicio. Bien, les tiro algo para que lo piensen, sobre todo vos que has traído el ejemplo, ¿sí? ¿Qué tipo de aprendizaje será ese? Si uno quisiera hablar de tipos de aprendizaje. Asociativo. Hubo una asociación quizás con algo más familiar, funcional, ¿no? Porque de hecho muchos de los aprendizajes nuestros funcionan así. Y Pozo va a decir, no es que esté mal, pero hay otra forma de aprender que incluso puede ser mucho mejor que esa. ¿Sí? Y sí te comprendo lo que estás diciendo, porque si hay un tema difícil en inglés, son los aprendizajes. ¿Sí? A mí me costó 2 años aprender esto, lo aprendí bien. El día de hoy, capaz que fue por repetición. Yo siento que capaz que había aprendido el ingreso, entonces yo siento que capaz que le servía mucho más el asociar o el como relacionarlo con eso. Entonces yo sé que hoy en día yo le vuelvo a hacer una videollamada y yo le voy a preguntar qué hay en el comedor y él lo va a seguir teniendo ahí. Bueno, es válido, digamos, si les sirve eso, digamos, podríamos ver incluso esa estrategia, cómo enriquecerla o cómo cambiarla hacia otro tipo de aprendizaje, pero como aprendizaje asociativo, está bien. Ahora ya lo vamos a poner en palabras, ¿de acuerdo? Bueno, sí, avanzamos y ya poner al otro y ya.
años que nosotros veíamos aprendizaje asociativo, constructivo y significativo, y ustedes pensaban que eran ¿sí? Son perspectivas distintas. ¿Nos esperás hasta el martes que viene? Sí, que los profes van a tener la clase. ¿Sí? Así ya se deben haber cansado de ver a ningún otra vez. Entonces, acá están los profes que van a tomar ese tema. Por ahora tengamos claro, ¿sí? Sí. Vamos a ver estas delimitaciones de lo que es asociar u otorgarle una significación, que no es lo mismo, ¿sí? Ya lo vamos a ver. ¿Está? Por ahora trabajemos hoy con esto de qué sería, cómo se daría esta cuestión de asociar, ¿sí? Y qué sería construir, porque no es lo mismo. La sola palabra me parece como que me está marcando una diferenciación, ¿sí? Asociar es como más lineal, ¿no? Digo yo, es mi representación. Y construir es como más complicado, ¿no? Como que apela a otro tipo de relaciones. Ahora lo vamos a ver. Bueno, pero planteo esto que es sobre lo que ustedes van a trabajar ahora lo más rápido que pueda, porque yo voy a suponer que ustedes ya transforman el texto. Dice pozo. En este sentido, acuérdense que estábamos hablando de qué estábamos hablando, para que nosotros digamos en este sentido, de la relación que existe entre los sistemas de memoria y el aprendizaje. Hay tres mecanismos básicos de conexión entre los sistemas de memoria, ¿sí? Lo dice casi textual a lo que yo les estoy poniendo acá, ¿sí? Que permite ampliar la potencia representacional, ¿sí? Tienen que ir adquiriendo conceptos porque tienen que ver con su formación profesional. Bien, entonces se llama potencia representacional del sistema. Esos mecanismos que ahora vamos a ver, ¿sí? Van a ver en realidad ustedes y me van a contar a mí de qué se trata, es lo que hace posible aprendizajes más complejos. Entonces, dice Pozo, esto es lo universal. ¿Se acuerdan cuando comenzamos a hablar de la psicología cognitiva? Decíamos, la psicología cognitiva se ocupa del cómo, ¿sí? ¿Y qué sería el cómo? Los mecanismos o los procesos que en este caso están implicados ya en el aprendizaje. Entonces, ¿hemos dejado de hablar de la memoria? No. Lo que está haciendo Pozo en su texto, después háganme acordar antes de irse todos apurados, no, el colectivo, tengo la consulta, no sé qué, todo lo que tienen que hacer, que les diga o les recuerde qué es lo que tienen que tomar de cada uno de los textos, ¿de acuerdo? Háganme acordar que les diga eso, que me olvidé la vez pasada. Entonces, lo que hace posible esos aprendizajes más complejos son la condensación, la automatización y la atribución del significado. ¿Se acuerdan que decíamos, ahora les va a gustar el conductismo, ¿no? ¿Sí? Ahora les va a gustar estímulo, respuesta, mecanicismo, no pasa nada adentro, y viene la psicología cognitiva y dice, pasan cosas y nosotros vamos a decir qué cosas que se puedan, de las cuales uno puede hablar que universalmente pueden ocurrir, pueden, acuérdense que estamos hablando de algo potencial, no le pasa a todos los objetos, hay como condiciones, ¿sí? Tienen que ver con estos mecanismos, ¿de acuerdo? ¿Sí? Bueno, entonces, sí, ahí, y ahí terminamos. Ya tienen todos los textos, ya están distribuidos en grupo, todo. Todos los procesos cognitivos constituyen un sistema de interacción. ¿Se acuerdan que decíamos? Sistemas que interconectados, conectados, ¿sí? De acuerdo a una serie de criterios. En los cuales hay, en el que el aprendizaje tiene una función dinámica y adaptativa. ¿Alguien dijo hace un cambio? Habló de la adaptación, ¿sí? Haciendo posible la modificación funcional y si no, también dice uso estructural del resto de los procesos. ¿Se acuerdan? Sí, yo siempre digo, se acuerdan. No sé cómo funcionan esos sistemas de memoria. Son
decíamos, hay conceptos básicos, representaciones, procesos, estructuras. Entonces lo que nos está diciendo Pozo acá es lo mismo que hemos hablado hace un ratito, pero lo estoy poniendo en palabras de Pozo. ¿Sí? Esos aprendizajes lo que van a permitir es que toda esa red conceptual, esa red de representaciones se vaya a modificar. Pero para eso hay condiciones, ¿sí? Si yo me siento en un pupitre y estoy con la lapicera así, miro la hoja en blanco o miro, no sé, la lucecita del techo, no van a aprender nada, ¿sí? Tiene que haber un proceso que parta de ustedes también. Si ustedes tienen una excelente clase, ¿sí? La profe dice, presentar los conceptos para que aprendan mejor, le pongo videos, figuritas, esquemas, no sé. Y de parte de ustedes no hay una actividad, ¿sí? Sujetos activos, esos aprendizajes no van a ocurrir, ¿sí? ¿De acuerdo? Bueno. Grupos impares trabajan el aprendizaje asociativo. Grupos pares, el aprendizaje constructivo. Escuchen porque ya están. Escuchen, ¿sí? Escuchen. Se van al texto y lo que van a hacer. ¿Se acuerdan del curso de iniciación a los estudios universitarios? Ya se han olvidado. Bueno, lo vamos a poner en práctica ahora. Van a leer el texto y van a marcar. Van a marcar en el texto las ideas o conceptos que ustedes les permitan poder explicar lo que es un aprendizaje asociativo o no constructivo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Es decir, identifiquen las ideas principales que se relacionan con ese caso. ¿Sí? Les va a servir mucho más a quienes tienen que trabajar esos temas en la exposición, pero también les va a servir a los demás porque son temas que después los vamos a trabajar para el parcial. ¿De acuerdo? ¿Ah? ¿Listo? Bueno, estamos los tres para que levanten la mano y si por ahí se bloquean en algo. Buenas. Hola. Algo que hacer y nos conectamos. ¿De acuerdo? 20 minutos, como máximo 25, ¿de acuerdo? Esta pienso que somos... Bueno, vamos. El asociativo. Sí. ¿Qué has dicho? ¿Qué grupo para cuál? A nosotros no nos toca el asociativo. Realmente entendí que venía que hacer. Tenemos, creo que habría que buscar el... Me encanta su uso de tigre. ¿Eres fan de Milei? ¿Sabes cuál es Milei? Él es el real. ¿Sabes cuál es? Le preguntaron al doctor qué hay que hacer. No, creo que tiene que ser referido ¿Para dónde está? a qué te hace extender lo asociativo, creo que era que... ¿Qué no tienen para ser igual, pues, no? Es que te escuché que es lo que hay que hacer. Hay que hablar del aprendizaje. ¿Pero hablar qué? ¿El problema qué es? Creo que hay que marcar los niveles principales que nos ayuden a entender qué es. Y marcar las ideas principales que nos ayuden a saber qué es. Claro, Ok. ¿Hay un el texto? Sí. Pues que hay un son todos pobres. Pero no nos alcanza para imprimirlo. La psicología. Mándalo.